Gloria a Dios, saludos. Parece que estamos al aire, hermanos. Pues tuvimos ahí unos problemas. Al principio parece que está saliendo al aire ya. Pero Dios me los bendiga, hermanos, a todos, a los que están ahí presentes, va. Y el enemigo siempre cuando vamos a tocar un tema acerca del alma, fíjese, el enemigo siempre se opone. Pero si quiere, ya como nos ha pasado un poco el tiempo, hermano, vamos a empezar, vamos a entrar al texto. De introducción, como le estaba compartiendo antes que hubiera interrupciones, pero el libro, fíjese, la palabra, o el libro de los jueces, es un libro de figuras del tiempo final, fíjese. Y en la palabra hay muchas figuras, hay muchas historias, que esas historias hablan de otras historias, Como yo les decía al principio, Dios habla en el momento, en el presente y en el futuro, Y la palabra se entiende solamente a través del Santo Espíritu de Dios, La palabra uno la puede leer, pero la Biblia se entiende con el Espíritu, no con la mente humana, Y me gustaría, para que usted abra el libro de los jueces. Vamos a estar viendo el capítulo 3, versículo 1, antes de las interrupciones, amigos, y hermanos. Pero dice, fíjese, este es el texto de introducción, el cual vamos a estar viendo en este día. Pero dice la bendita palabra de Dios. Fíjese, estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas, que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Fíjese, una vez más, estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas, que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Fíjese. Es el texto que vamos a estar viendo. No vamos a estar viendo muchos textos, pero yo como les estaba resumiendo una historia, hermano, antes de las interrupciones, porque el diablo se opone, Siempre hay influencias de las tinieblas, que se oponen. Usa personas aún para estorbar, para que la palabra, el mensaje no llegue a los corazones, pero yo como les decía, la escritura está llena de figuras, está llena de historias que hablan de otras historias, que Dios transmite su mensaje a través de todos los tiempos. Pero como yo les compartía, la historia del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estuvo esclavo 400 años en Egipto, fíjese. Y el pueblo empezó a clamar a Dios, le gemían a Dios para que los libertara, fíjese, para que los sacara de la esclavitud. Y Dios oyó su clamor del pueblo, y levantó un hombre que fue libertador, el cual Dios usó para manifestar su nombre, a través de este hombre, Dios lo usó para hablarle al faraón, para que dejara al pueblo de Dios. Ya sabe que usted sabe la historia que fue Moisés, y cómo Dios a través de Moisés hizo maravillas, hizo prodigios, hasta que el faraón no tuvo otra más que soltar al pueblo, y ese pueblo salió rumbo al desierto, rumbo a la tierra prometida, la cual Dios les prometió. Y Dios les dijo: yo les doy esta tierra, se las entrego, y nunca nadie les podrá hacer frente a ustedes. No les faltará nada. Yo voy a ser su proveedor. Lo único que tienen que hacer es obedecerme. Fíjese, las palabras de Dios al pueblo de Israel. Después usted sabe, que el pueblo de Israel duró 40 años cruzando el desierto. ¿Por qué? Porque empezaron en el camino a renegar contra Dios. Empezaron ahí a murmurar, empezaron a levantarse, allí en sus corazones empezaron a decir: no, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Para morirnos en el desierto, Pero todo eso, hay muchas figuras, hermanos y amigos, a las cuales yo quiero entrar, Pero fíjese que Moisés es figura de Cristo. Egipto es figura del mundo. El faraón es figura de Satanás. Usted sabe que el pueblo de Israel sale rumbo a una tierra la cual Dios les habrá prometido. Así como esto es figura de la vida del cristiano, fíjese, eso es a lo que yo quería entrar antes de la interrupción, Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel
es sombra y figura para nosotros, a los que vivimos en este último tiempo, en estos tiempos finales. No sé si me estoy dando a entender, va. Pero nosotros fuimos rescatados de la esclavitud de Egipto, va. Nosotros éramos esclavos del mundo, del faraón, de Satanás. Había cadenas, éramos esclavos bajo su autoridad, bajo el dominio, la influencia de las tinieblas. Pero Dios mandó a un libertador, a nuestro Moisés, a Cristo Jesús, para que nos libertara de la esclavitud. Y ya que nos ha libertado, hemos estado tras un desierto interno en nuestra alma. Vamos rumbo a Canaán espiritual, a la cual nosotros tenemos que conquistar. Fíjese. ¿Y cómo? A través de la obediencia a Dios, a través de la obediencia en el Espíritu Santo. Pero como le digo, así como Israel fue libertado con mano de poder, Dios a través de Moisés, fíjese, y lo saca de Egipto de esclavitud. Pero había un proceso que ellos tenían que hacer, hermanos, fíjese, o amigos, tenían que cruzar un desierto para llegar a una tierra a la cual Dios les había prometido, la tierra de Canaán, la tierra de bendición. Pero Dios les hizo una promesa: nunca les hará falta nada, yo estaré con ustedes, nadie les podrá hacer frente ningún día de sus vidas mientras me obedezcan. Fíjese, iban en el desierto, nunca les faltó comida, nunca les faltó el agua, sus ropas nunca se envejecieron, el calzado nunca se envejeció, dice la palabra de Dios. Fíjese, descendía maná del cielo, tomaban agua de la roca, que es figura de Cristo. Fíjese cómo están las figuras escondidas ahí en la palabra de Dios. Pero nosotros así, eso es lo que yo quiero entrar. Por eso le titulamos la batalla interior, amigos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos rescatados de Egipto, del mundo. Éramos esclavos del faraón, de Satanás. Muchos venían con vicios, muchos venían hechos pedazos. Pero nuestro Moisés, que es figura de Cristo, nos libertó. Y vamos en una trayectoria. Yo no sé en qué etapa estás tú. Tal vez tú ya estás en la tierra de Canaán o tal vez estás en el desierto. Porque muchos cristianos se quedan en el desierto dando vueltas 40 años, 50 años, toda una vida en Cristo, ni nunca disfrutaron de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron ser obedientes a Dios. No le creyeron a la palabra. Y como decía al principio, en el texto de introducción, fíjese, esto es a lo que yo me quiero entrar en este día, pero dice: estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Fíjese, el Señor los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en el campo de la batalla. Fíjese, el Señor los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en el campo de batalla. Fíjese, eso es lo que yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque Dios les dio una tierra prometida a los israelitas. Y durante el proceso, cuando ellos salen de Egipto, de la esclavitud, ellos pasan por el desierto, donde ellos, hermanos, tienen que depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Imagínese usted, yo no sé si usted alguna vez ha cruzado un desierto, yo sí. Arena, el sol fuerte, hermano, arena hasta las rodillas. Es bien difícil caminar en la arena, hermano. Pero imagínese el pueblo cruzando 40 años por su terquedad, por la dureza de corazón. Porque iban peleando con Dios. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Para que nos muriéramos en el desierto. Allá estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo iban a estar mejor en Egipto, hermanos? Si eran esclavos, eran torturados, eran maltratados, eran golpeados. De sol a sol trabajaban con animales. Y disculpe la palabra, pero así nos tenía Satanás, como animales, hermano, como esclavos. Y soy es dura la palabra, pero así es como el diablo tiene la humanidad. Pero en el desierto, Dios quería que el pueblo aprendiera a obedecerle, a depender totalmente de Él.
Les quería quitar las mañas, las malas costumbres que aprendieron en Egipto. Las cosas paganas, fíjese. Y dice que de la mayoría no se agradó Dios, por eso quedaron postrados en el desierto. Pero había un trato donde Dios los estaba transformando, fíjese. Así es la vida en Cristo. A veces uno cuando acepta a Cristo Jesús, cuando somos libertados, hay un proceso en el cual uno tiene que ir aprendiendo a depender de Dios, y Dios, vienen tratos, vienen dificultades, cuando lo pasan por el desierto, hermano, para que uno vaya quitándose las mañas, las malas costumbres del mundo. A como tú te entregues a Dios y seas obediente, entonces tú vas a salir del desierto y vas a ir a la tierra prometida, a Canaán. Pero lo que aconteció que muchos, la descendencia que nació en el desierto, a esa generación que salió, fíjese, cuando entraron a la tierra de Canaán, fíjese, Dios les entregó una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, donde era abundante, era hermosa, hermano, pero había habitantes, había pueblos enemigos, pueblos paganos que no conocían a Dios. Yo les entrego la tierra, les dice Dios, pero ustedes tienen que despojarla, tienen que sacar a sus enemigos, fíjese. ¿Por qué? Porque eso es figura de nuestra alma, hermano, del alma. Fíjese cómo están las figuras escondidas. Aunque ya, fíjese, ya le tocaba a Josué, que es figura del Espíritu Santo, fíjese. Moisés hace su trabajo, liberta al pueblo, como Cristo nos liberta. Y ahora le toca al Espíritu de Dios ayudándonos a conquistar nuestra Canaán, que es figura del alma del creyente, fíjese. Y tenían que luchar contra esos pueblos enemigos, y los desterrando y conquistando la tierra, fíjese. Como digo, el libro de Josué es un libro de figuras del tiempo final, hermano. Es el libro de los jueces, perdón. Y es un libro en el cual del pueblo de Dios y la relación con Dios, ¿va? Porque en el libro de los jueces, hermano, el pueblo era tan rebelde, ¿va? Que no tenían profeta, no tenían rey. Porque el pueblo era rebelde, se olvidaba de Dios, no obedecía. Y venían los enemigos, lo oprimían, fíjese, estando ya en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Venían los enemigos, lo oprimían y el pueblo empezaba a clamar a Dios, fíjese. Y otra vez Dios levantaba un juez, levantaba un libertador, el cual los libertaba. Y muchas veces, muchos creyentes están en ese hoyo, fíjese, hermano. Cuando están atribulados, están en problemas, empiezan a clamar a Dios. Y Dios los ayuda, y los otros caen en el mismo hoyo. Pero la vida en Cristo no es para que esté uno de tropiezo en tropiezo, es para que vaya de victoria en victoria. Cuando uno aprende, hermano, a ser obediente, porque ese fue el trato que Dios hizo. Mientras ustedes me sean obedientes, ¿qué palabra le dijo a Josué? Yo estaré contigo así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo, fíjese. Pero por eso, pero dice, a mí lo que me llama la atención, hermano, como dice, estos son los pueblos que el Señor dejó, fíjese, el Señor no los quitó, los dejó para poner a prueba a los israelitas que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Dios no los quitó, el pueblo de Dios, la tarea era de desterrar a esos enemigos de la tierra prometida. Y nuestra tarea es desterrar esas áreas que Satanás corrompió en la caída del hombre, hermano. Fíjese, cómo es las figuras, cómo Dios está hablando a través de la Escritura, para los entendidos, para el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos espiritual, oye. El que no, pues no entiende nada, hermano. Ese nomás, ¿verdad? Pero cuando Josué murió, fíjese que es figura del Espíritu Santo, se levantó esta generación que no conocía a Dios. Y empezaron a hacer como les daba, hermano, su gana. Y otra vez caen en el hoyo. Pero por eso es importante, como un hijo de Dios, no contristar al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Cuando uno peca deliberadamente, uno contrista, entristece al Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Esos pueblos enemigos, esas áreas de nuestra alma se levantan y se hacen fuertes. Dentro del creyente, dentro del cristiano, Pero si quieres, sigamos leyendo el texto de introducción, hermano, ¿verdad? Pero dice,
Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en el campo de batalla. Otras versiones dicen a los que nunca habían experimentado la guerra, fíjese. Quedaron los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que vivían en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Con ellos el Señor quiso poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían, fíjese, los mandamientos que había dado a los antepasados de ellos por medio de Moisés. Y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, los hititas, amorreos, fereceos, heveos, los jebuseos y todos los más feos. Yo le puse eso, hermano, va. Y los hijos y las hijas de Israel se casaron con los hijos y las hijas de aquellos pueblos y adoraron a sus dioses, fíjese, adoraron a sus dioses. Pero como le decía, fíjese, ¿por qué los dejó Dios? Ahí se los pongo otra vez, el 1. Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Otra versión dice, los que nunca habían experimentado la guerra. Fíjese, pero como les digo, como les decía al principio, nuestro Moisés, que es figura de Cristo, nos libertó. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto. Nos llevó rumbo en el desierto, hermano, para que aprendáramos a depender de Dios, de Él mismo, el que nos libertó, para despojarnos, para que nos limpiemos, para que dejemos las malas costumbres que aprendimos cuando estábamos en Egipto, en el mundo. Y luego de ahí toma la función del Espíritu de Dios, nuestro Josué, el cual nos introdujo a la tierra prometida. Y la tarea de nuestro Josué, del Espíritu de Dios, es conquistar a esos pueblos, desterrarlos, o esas áreas, a esos señores de nuestra alma. Porque cuando uno estaba en el mundo, hermano, cuando el hombre cayó, como yo siempre se lo he dicho, el hombre en el Edén era un hombre, un ser de Dios. La palabra de Dios dice, hay un versículo, un salmo aquí dice, los quise hacer dioses, pero morirán como hombres, fíjese. Porque era semejante a Cristo, no como Cristo, entienda la diferencia. Porque es con Dios, con D minúscula, fíjese, que se los pongo para que usted me entienda. No sé si es este no es. Pero fíjese el Salmo 82, el 6, fíjese, yo dije que ustedes son dioses, fíjese, que todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, morirán como todos los hombres, caerán como cualquier tirano, fíjese cómo, porque ustedes tienen que entender que Adán en el Edén era un ser de luz, un ser especial, diferente, semejante a Cristo, no igual a Cristo, para que usted entienda la diferencia, hermano. Ahí como miró en el Salmo, con D minúscula, eran seres celestes, hermano, semejantes seres de luz. Pero cuando Satanás engañó a Adán, esa luz se la apagó. Fíjese, y se deformó el alma del hombre. Como ahí venimos arrastrando, venimos pagando de nuestro antepasado Adán, fíjese. Todos esos ancestros, todo ese tiempo que ha acontecido, toda esa genealogía, todo ese ancestro, hermano, hemos estado arrastrando esas cosas de nuestros antepasados. Ahora en Cristo nosotros tenemos que luchar contra esas áreas de nuestra alma, va a conquistar esas áreas. Así como el pueblo tuvo que aprender, porque Dios dejó a sus enemigos para que aprendieran. Y tenían que ir en el nombre de Dios, ¿verdad? Tenían que ir a sacar a sus enemigos en el nombre del Señor. Porque solo el hombre no puede cambiar por sí mismo, con su voluntad, solo a través del poder de Dios. No sé si me estoy dando a entender, y disculpe que vea un poquito recio, más que nos perdí mucho tiempo con las interrupciones al principio. Pero ahora el Espíritu de Dios, la tarea es, cuando tú obedeces, porque esa fue la condición siempre, mientras ustedes me obedezcan, yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas. Nunca les hará falta nada, nadie les puede hacer frente.
porque yo soy el que va a pelear la batalla. Yo soy su proveedor, dice la palabra de Dios. Pero fíjese cómo están las figuras ahí. Josué es figura del Espíritu de Dios. Pero como yo les digo, el Señor nos salva, pero no nos transforma completamente, hermano. Estamos batallando con nuestra naturaleza caída. La carne, este cuerpo de bajeza, estamos atrapados en un cuerpo de pecado que tiene inclinaciones a hacer lo malo. Pero Cristo y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y a través de ese Santo Espíritu estamos conquistando nuestra alma, nuestro Canaán, fíjese. Y en esas áreas donde tú tienes otro Señor, o te lo pongo así, el que te gobierna es Dios, o otro Señor. El Señor de señores o el Señor de tu área. Pero la batalla la tienes que pelear tú en el nombre de Dios y la puedes vencer. Porque ese es el evangelio que transforma, amigos. Tal vez ustedes no conocían del evangelio del poder de Dios. Pero Dios cambia al hombre a través de su palabra, cuando tú la crees, a través del Espíritu de Dios. Tú no puedes cambiar con las fuerzas de voluntad, con tus fuerzas, o porque tú vayas a Alcohólicos Anónimos, o tomes unas clases acá especiales tal vez para tu carácter. Tú no te puedes meter humanismo, pero tú no puedes cambiar con tus fuerzas, solo a través de la guianza del Espíritu de Dios. Solo cuando tú rindes esa área delante de Dios, cuando tú puedes experimentar un cambio. Ese es el evangelio que cambia al ser humano. Y las personas tienen el concepto erróneo, van a la iglesia y piensan que tal vez prender una vela o para hacer una oración ya están bien con Dios, pero esa es una mentira. Te lo pongo así, suavecito te lo pongo. Porque lo que Dios quiere es que cambies tu corazón, cambies tu manera de vivir. Como te digo, o sirves a Dios o sirves a las tinieblas. No se puede servir a dos señores, porque una casa dividida no puede permanecer. Un reino dividido no puede permanecer. Es el engaño de la religión. La religión nomás te acomoda, te entretiene, pero Cristo cambia. El evangelio cambia si tú obedeces la palabra y le crees a la palabra. Esa es la diferencia, que el que de verdad es hijo de Dios se cree con todo su corazón, porque hemos experimentado el poder de Dios. Dios nos ha libertado de un Egipto a través de nuestro Moisés, que es figura de Cristo Jesús. Y hemos entrado a la tierra prometida con nuestro Josué, figura del Espíritu de Dios. Y estamos conquistando las áreas de nuestra alma, las batallas interiores. Seas cristiano o no, tú tienes una batalla. Tal vez tú estás siendo derrotado todos los días por tu alma, por esos señores que están dentro de ti. Esas áreas que son puertas abiertas para el enemigo, para Satanás, para destruirte. Tal vez tú tienes una área que te gustan las mujeres. Amas a tu esposa, sí, pero las mujeres, el diablo usa esa área para destruir tu matrimonio, para destruir tu hogar. Y eso es algo que con fuerza brutal no se puede dejar. Solo a través de Cristo Jesús. Solo a través del poderío de Dios. Tú puedes rendir cuando te humillas delante de Dios y le entregas esa área al Señor Jesús. Tal vez es el alcohol. Tal vez tú no quieres dejar de tomar. O tal vez fuiste Alcohólicos Anónimos y agarraste otro vicio, el cigarro. Otra cosa puede ser ¿verdad? Muchas personas que les gusta el casino. Están adictas, hermano. Yo conozco personas que están adictas. Todos los fines de semana están gastando el cheque en los casinos. Quieren el dinero, fíjese. Pero hay áreas. Puede ser odio, mal carácter, mentira, brujería. Tantas áreas en el alma del ser humano. Pero solo a través del Espíritu de Dios uno puede vencer. Como te digo, seas creyente o no, tú tienes áreas en tu alma. Esa es la diferencia del evangelio, que el evangelio cambia al ser humano, el evangelio transforma a las personas, ¿va?
Pero no sé si acá tengo otro texto por aquí, fíjese. Ese no es. Ay, disculpe, hermano. Pero aquí fíjese. Dice Génesis 5. Vamos a ver desde 23 adelante, hermano. Nos avanzó el tiempo, va, pero dice rápidamente, se los leo. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó, fíjese. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea que uno puede vencer, hermano. Fíjese, Enoc 300 años caminó con Dios y lo agradó y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese no murió, fíjese, no murió, pero venció sus áreas, fíjese. Ahí está Pablo que puedo decir, he peleado la buena batalla, fíjese. He corrido la carrera, fíjese. Pero todos vamos en un proceso. A como tú seas obediente, a como tú le creas a la palabra de Dios, tú vas a ir conquistando tu alma. Ese es el evangelio que transforma. La batalla es interior. Pero ¿cómo no Cristo va cuando nos salvó? ¿Por qué nos cambió así? Porque estamos en un cuerpo, hermano, de bajeza. Tenemos inclinaciones al mal, porque estamos en un cuerpo. Cuando ya seamos transformados, entonces sí, ya la influencia satánica no podrá hacer nada, hermano. Porque ahorita es para que tú aprendas a obedecer por amor. Dios no te va a forzar. Dios te salvó, sí, pero la opción de obedecerle es tuya. ¿A quién obedece? ¿A cuál Señor quiere servir? ¿A las tinieblas o a la luz? Aleluya. Pero aquí quiero dar unos puntos rápidamente, hermano. Por el tiempo va. Pero el problema, fíjese, de muchos hermanos es que hay desobediencia. Mientras haya desobediencia, entonces Satanás va a tener puertas para destruir, para estorbar, para impedir que tú crezcas espiritualmente. Así como hay desobediencia en el mundo, hay afuera en las personas. Yo no sé qué área o qué hay en tu corazón, qué hay en tu alma. Caras vemos, corazón no lo sabemos, pero todo ser humano, como tenemos una naturaleza caída, fíjese, el enemigo tiene puertas para entrar y manipular esas áreas del ser humano. Si ustedes entendieran, amigos que me están viendo, lo importante es de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Hay hogares que están a punto de divorciarse. Hay familias que están a punto de perder a sus hijos. ¿Por qué? Porque no han entendido que solo a través de Cristo Jesús es la solución. Tal vez tú has tratado de ir a ciertos grupos para restaurar tu matrimonio, consejeros, pero te dan humanismo, te dan consejos humanos, pero el problema es en el alma del ser humano, es el pecado que está destruyendo esta humanidad. La única esperanza es rendirnos a Cristo Jesús, amigos. Entregarle nuestro corazón, va. Pero como te digo, va, si no obedeces a Dios, obedeces a Satanás, ¿verdad? Si no obedeces al Espíritu Santo, que es figura de Josué, ¿verdad? Obedeces al enemigo. Pero ¿por qué Dios dejó a los pueblos enemigos? Y dejó que el pueblo de Israel peleara la batalla, hermano. Para que aprendiera a depender de Dios, para que obedeciera, para que sea obediente y entendiera que Dios es el que pelea la batalla. Dios es el que provee. Fíjese, y otro ejemplo, hermano, de las Escrituras va. Fíjese, David, obediente a Dios, tenía la paz de Dios. Ese estaba loco por Dios, hermano. David era un jovencito, David andaba bien con Dios, porque él enfrentó al gigante.
porque estaba bien con Dios. Él no tuvo miedo porque sabía él que Dios lo iba a destruir. Fíjese, esa fue la victoria de David, que era conforme al corazón de Dios. Esa era transparente delante de Dios, no le ocultaba nada. Andaba bien delante de Dios. Por eso agarró la onda con la piedra y la tiró. Aunque tuviera un pulso malo, fíjese. Dios acomodó la piedra y mató al gigante Goliat. Pero porque David andaba bien delante de Dios. Dios fue el que lo mató, el que lo derrumbó. Y el pueblo de Israel, cuando miraba a esos pueblos, hermano, tenía miedo. ¿Por qué? Porque andaban mal. Eran desobedientes. Esa es la diferencia entre muchos creyentes, fíjese. El evangelio, como te digo, cambia. Pero tú tienes que obedecer a Dios y entregarle esas áreas de tu alma. ¿Cuál es tu área? Solo tú te conoces. El orgullo, la vanidad, el amor al dinero. Hay vicios. Eres mal hablado. Eres ladrón. Mujeriego. Tantas cosas, hermano. Tanto pecado que hay en el corazón del ser humano. Pero solo Dios puede cambiar tu vida. Puede libertarte de las cadenas de esclavitud. Como te digo, la religión, vas a la iglesia, tal vez digas una oración, prendes una vela, o es un discurso y sales. Nunca vas a cambiar. Estás perdiendo el tiempo porque sigues en pecado. Pero, sin embargo, el evangelio, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, el evangelio empieza a cambiar tu vida. La palabra de Dios te empieza a señalar lo que hay malo dentro de ti. Te empieza a luzar el evangelio, la luz del evangelio. Y tú te das cuenta que hay cosas que no están bien, que tú tienes que ir dejando, despojándote de esas cosas. Así es como Dios transforma. Por eso el evangelio que transforma y cambia al ser humano, lo liberta. Mientras tú no entiendas y aprendas que tú tienes que dejar de hacer, Satanás va a tener puertas para hacerte daño, para entrar y salir, para hacer las suyas. Pero como digo, hay figuras que uno tiene, a través del Espíritu Santo, empieza a ver ahí. Es tremendo. ¿Cómo se lo digo? Rápidamente, leemos el texto otra vez. Fíjese, no hubo muchos textos, nomás 3. Pero ahí dice, estos son los pueblos, fíjese, que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que nunca habían nacido, o que no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear, fíjese, los que nunca habían estado en el campo de batalla. Hay otras versiones que dicen los que nunca habían conocido la guerra. Y ahí están los que quedaron, eran los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Con eso el Señor quiso poner a prueba a los israelitas, fíjese, para ver si obedecían sus mandamientos que había dado a los antepasados de ellos por medio de Moisés, fíjese. ¿Para qué los dejó? Para ver si obedecían. Para ver si obedecían. Muchas veces están así para que obedezcamos, hermano. Para que aprendamos y obedezcamos. Hay áreas que en verdad tú tienes que depender de Dios. Dios no nos transformó de una noche a la mañana. A nosotros nos toca que rendir esas áreas por obediencia, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Creyéndolo a Dios. A través de la obediencia, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Si no hay temor de Dios, no hay vida espiritual. Si no hay temor de Dios, no hay vida espiritual. ¿No te gustaría aceptar a Cristo Jesús, amigo? Porque yo sé que hay personas que sus hogares están a punto de destruirse, de divorciarse. Hay parejas
Hay familias que están a punto de perder a sus hijos. ¿Por qué? Por el orgullo del hombre. Porque hay puertas abiertas, las cuales Satanás usa para entrar, hacer de las suyas y salir y destruir los hogares, destruir las naciones, los países. Pero el hombre fue hecho para adorar a Dios. El hombre fue hecho para servir a Dios. Esa fue la condición por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, para que lo adorara. Para eso nuestro Moisés nos libertó, para que lo adoremos, para que le sirvamos, para que aprendamos a depender de Él en todas, en las buenas y en las malas. Me gustaría hacer una oración, amigos, y sobre todo una invitación para aquellos que quisieran aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Créelo que esto no es una religión, esto es una relación con el verdadero Dios. Aquí es donde tú tienes que tomar una decisión, tal vez la más importante de tu vida. Y tal vez es mejor humillarse, pasar un momento tal vez incómodo, pero va a ser el mejor momento de tu vida, en el cual tú le rindes tu vida al Señor Jesús. No vale la pena tus hijos, amigo, tu matrimonio. Dios puede hacer maravillas. Para Dios no hay nada imposible, amigo que me estás viendo. Yo te invito para que cierres tus ojos ahí y repitas esta oración conmigo y le digamos: Señor Jesús, en ese momento yo te invito para que tú entres en mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Y te invito para que tú seas el Señor y Rey de mi vida. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, créelo, que tu vida va a cambiar. Dios va a empezar a obrar en tu vida a través de su Santo Espíritu. Lo que tú tienes que hacer es confiar con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón en la palabra. Creer a Dios de que Dios va a hacer algo. No va a ser fácil, porque el enemigo se va a oponer. Pero confía en su palabra. Séle fiel, séle obediente y deja lo demás en manos de Dios. Entrégale tu corazón. Entrégale esas áreas de tu alma al Señor y tú vas a ver una transformación. Vas a ver un cambio en tu familia, en tus hijos. Pero depende en ti, padre de familia, que tomes el paso firme hacia adelante en el Evangelio. Pues una vez pues quisiera agradecer a todos, hermanos, amigos. Disculpe la interrupción, aquí problemas, aquí las señales, hermano, del área. Hay unas interrupciones. Pero recuerde, tal vez vamos a entrar en una secuencia de temas para otra semana, pero solo quiero recordarles, el Señor viene, amigos, no se les olvide. Hasta la próxima, Dios me los bendiga. Gloria a Dios.